tema principal de la carta sabemos que es el Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 nos dijo que la revelación en Cristo es muy superior a la revelación que trajeron los profetas. Después nos dijo que el Señor Jesucristo es muy superior a los ángeles. Después nos dijo que es muy superior también a Moisés. Y cuando empieza a hablar de la función de Cristo como sumo sacerdote, así comienza en el capítulo 3, hace un paréntesis, repito, para hablar del ejemplo de los israelitas en el desierto. Aquel pueblo, nos dice el escritor, fracasó debido a su incredulidad y a su desobediencia, y el escritor nos dice que aunque en Cristo queda un reposo que es mucho mayor y mucho mejor que el que dio Josué cuando entraron en Canaán, hemos de permanecer firmes porque puede que alguno no entre en ese reposo. Y ha dicho que aunque sigue estando vigente la promesa de entrar en el reposo, hemos de esforzarnos y hemos de mantener hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Así que ese es el paréntesis. Y ese paréntesis llega hasta el versículo 13 del capítulo 14. Al final de la exhortación, en los versículos 12 y 13, el escritor nos ha llevado a mirar, en primer lugar, en el versículo 12, a la palabra de Dios. Vemos entonces el conjunto, habla de Jesucristo y dice, cuidado, porque aunque Cristo sea superior, no podemos descuidar una salvación tan grande que viene en Él, no podemos descuidar su revelación, aunque hay un reposo en Cristo, decíamos en su día, un reposo presente, porque ya somos salvos por la fe, un reposo presente también, porque estamos confiando cada vez más en Cristo, y un reposo futuro que tenemos garantizado, aunque haya eso y esa promesa siga vigente, hemos de esforzarnos para que no nos pase como aquellos en el desierto. Y ahora, como aliciente para nuestro esfuerzo en santidad, el escritor habla de la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, pues la palabra de Dios que nos ha llegado tiene estas características y hay de aquel que se desentienda o tenga en poco la palabra de Dios. Pero después no se queda ahí, sino que en el versículo 13 nos lleva a poner la mirada en Dios mismo. Y nos dice, mirad que no solamente la palabra que os ha llegado es así, sino mirad también y tened presente que Dios es omnisciente y omnipresente, que Dios está siempre por delante de todo lo que hacéis, pensáis o decís, de todo lo que habéis pensado y de todo lo que seguís pensando, todo lo que habéis hecho, todo lo que seguís haciendo, todo. Dios está presente siempre y eso tiene que ser un estímulo para el creyente, eso no debe de olvidarse. Pero repito, no se queda ahí, sino al final del versículo 13 da un paso más y nos dice además que no solo Dios está siempre presente, sino que todos tendremos que comparecer ante el juicio de Dios. Y nos dice entonces, si aquellos israelitas no tuvieron en cuenta que Dios siempre estaba con ellos, cuando murmuraban dentro de sus tiendas, cuando hacían lo que no debían, cuando miraban para atrás, no tuvieron en cuenta que Dios estaba siempre presente, y aquellos israelitas no tuvieron en cuenta que los juicios de Dios se cumplían, por eso quedaron postrados en el desierto. Así que a vosotros no os pase lo mismo, porque aunque queda un reposo para el pueblo de Dios, estas cosas no deben olvidarse. ¿Entendido? Pues de eso vamos a hablar hoy. Y como dice en un par de versículos en todo este pasaje, si oímos hoy su voz, pues no endurezcamos nuestros corazones, sino tengamos pendientes lo que el Señor nos dice, porque Dios lo ve todo y Dios un día juzgará todo. Pues leamos entonces Carta a los Hebreos, vamos a leer versículos 8 y 9, y después pasaremos al 12 y el 13. Dice ahí la palabra de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En Cristo el reposo es mejor que el reposo que dio Josué. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nos hace de nuevo la advertencia y ahora dice, porque la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha traído es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada. Aquí dije que más bien el sujeto cambia y en vez de entender que sigue hablando de la palabra, debemos entender que se habla de Dios. Es decir, es como si el versículo 12 hubiera dicho, porque Dios, que ha traído una palabra con estas características, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
en la presencia de Dios, el Dios omnisciente que decíamos el otro día y omnipresente. Y después dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pues oremos y pidamos la bendición de Dios antes de comenzar con la proclamación de su palabra. Vamos ahora. Padre nuestro, como acabamos de decir, reconocemos que estamos ante otro aspecto grandioso e importante de tu palabra. Pero también reconocemos que a fuerza de saberlo o a fuerza de leerlo en tu palabra, parece como si nos olvidáramos de él, nos desentendiéramos, fuera de poca importancia, y muchas veces hemos de reconocer que pecamos y vivimos como si esto no fuera a ser una realidad en las vidas de cada uno de nosotros. Pedimos perdón, Padre, por esa actitud nuestra, más o menos a veces, en más o menos ocasiones, y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a interiorizar cada vez más no solamente esta porción de tu palabra, sino todo lo que hablamos y hablemos de ella. Somos personas olvidadizas, tú mismo nos dices que sabes cuál es nuestra condición, que somos polvo, que somos frágiles, que somos gusanos de la tierra, y en nosotros no está ese crecimiento que tanto deseamos e incluso por el cual nos esforzamos. No está en nuestras manos sino en ti. Y a ti acudimos como los siervos acuden a sus señores mirando tu mano, pero más que eso acudimos a ti como los hijos necesitados acuden a su padre pidiendo su bendición. Y lo hacemos, Padre, para la gloria de tu nombre y por los méritos de este tu Hijo, de quien nos hablas en esta carta, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues digo que vamos a hablar del juicio de Dios, pero antes vamos a hacer una introducción, después hablaré un poco acerca de Dios como juez y una conclusión final. Así que, versículo 13. El día anterior, repito, nos detuvimos en la primera parte del versículo 13, que habla de la omnisciencia de Dios. Y dije, esto tiene que ser un gran acicate, un gran estímulo para nuestro esfuerzo en andar en santidad, en andar en obediencia, porque Dios está siempre presente. Pero ahora, en la segunda parte, el escritor dice que delante de ese Dios o ante ese Dios tenemos que dar cuenta. Hay un Dios que es el juez de todos. Eso fue lo que dijo Abraham a Dios, ¿nos acordamos? En aquella intercesión por las ciudades de Sodoma y Gomorra. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Hay un Dios, repito, que es el juez de toda la tierra, que hace siempre lo que es justo y que su juicio es según verdad, nos dice en la carta a los romanos. Así que Dios como juez. Esta idea de Dios como juez la tiene todo el mundo en la cabeza, incrédulos y creyentes. Todo el mundo, incluso aquellos que dice, como dice el Salmo 14, el necio que dice en su corazón no hay Dios, aunque diga en su corazón no hay Dios, y aunque rechace la idea de Dios, teme, y por eso la rechaza, de que algún día tenga que dar cuentas delante de Dios. Los incrédulos también saben que tienen que rendir cuentas delante de Dios. Lo que sucede es que piensan que si existiera ese juez o existiera ese juicio suyo, pues de alguna forma podrían hablar, podrían alegar, podrían mostrar razones y al final el juicio, si es que lo hay, piensan ellos, les será favorable. Así que no hay que preocuparse mucho. Digo que los incrédulos también tienen conciencia de esto, por eso no quieren hablar, tantos incrédulos no quieren hablar de la muerte, no quieren hablar del más allá, se asustan cuando uno, conocemos a personas que se asustan, que son un poco mayores y ya no quieren, no, déjame que no quiero, tú sigue con tus cosas, pero a mí no me hables de esto, no quieren. Y cuando hay alguna enfermedad suya propia o de alguna persona en su casa, tiemblan porque saben que en poco tiempo tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Los cristianos del mismo modo también conocemos esto, pero con mucha mayor propiedad. Pero esto no tiene que llevarnos a un temor esclavizante, aunque debemos temer, como ya nos detuvimos al comienzo de ese capítulo 4, no un temor esclavizante, pero sí a tener conocimiento
y presencia de que hemos de comparecer ante Dios. Y eso nos tiene que servir para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que voy a hablar un poco de Dios como juez. Pero antes quiero decir dos cosas acerca de la última frase de ese versículo 13. Dos formas de entender o dos aspectos que hemos de considerar ahí en esa frase. Repito que dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Digo que dos aspectos o dos maneras de ver. Pues bien, en primer lugar, si hemos de dar cuenta de todas las cosas porque están desnudas y abiertas, hemos de tener presente que todo lo que hacemos en nuestras vidas, todo, absolutamente todo, tiene que ver con Dios. Porque si no, no tendríamos que dar cuenta de todo. Así que todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. No solamente es que Dios ve todo lo que hacemos, es omnisciente, decíamos el día anterior, sino que es que además todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene que ver con Dios. Su palabra, su ley, abarca todas nuestras vidas. Y como sabéis, se nos dice que si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que todo pensamiento nuestro tiene que ver con Dios, toda palabra nuestra tiene que ver con Dios, toda acción nuestra tiene que ver con Dios. No hay nada que podamos decir esto es neutral, esto no tiene nada que ver con Dios, en esto puedo ser autosuficiente, en esto puedo ser independiente. Todo tiene que ver con Dios y en todo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios y deberíamos tener como objetivo, como acabo de decir, la gloria de Dios. Primera cosa. No solamente hemos de analizar nuestras vidas, aquellas cosas, digamos, de mayor envergadura, a ver cómo repercute en los demás, porque puede ser, no hago esto porque tal cosa, cómo repercute en nosotros mismos o cómo puede repercutir en Dios. A Dios no le trae provecho nuestra santidad, dice el libro de Job, sino que hemos de tener presente que todas las acciones, todas están delante de Dios y por todas tenemos que dar cuenta, no solamente por lo malo o lo bueno que hacemos delante de las personas o lo que nos hacemos a nosotros mismos. Así que todo, absolutamente todo, en primer lugar, tiene que ver con Dios. Y eso nos debería llevar a ser mucho más cuidadosos con su palabra, mucho más cuidadosos con toda nuestra vida. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 3. Mientras que lo buscáis, os hago una pregunta. ¿Os parece demasiado exagerada esta afirmación que acabo de hacer? ¿Que todo tiene que ver con Dios? Cuando hablo la verdad o hablo una mentira, tiene que ver con Dios. Pero ¿y cuando estoy en mi casa cansado después de una dura jornada de trabajo y son las 10 de la noche y estoy sentado en el sillón y bien estoy viendo la tele, cosas por pasar el tiempo a ver si me entra sueño y me duermo, o estoy con el móvil jugueteando o estoy haciendo cualquier cosa, ¿no tiene eso que ver con Dios? Y decimos, pues también tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios, porque de todo tendremos que dar cuenta, de toda palabra ociosa, dice el Señor, tendréis que dar cuenta, y de todo tendremos que dar cuenta, así que todo tiene que ver con Dios. No hay nada indiferente, debemos de mentalizarnos con eso. No hay cosa, decir, bueno, pues tiene que ver con Dios, así piensan algunos cristianos, ¿verdad? Tiene que ver con Dios el domingo por la mañana cuando voy al culto, y el resto del domingo y el resto de la semana ya no tiene que ver con Dios. Algunos llegan a ese extremo. La vida no tiene nada que ver con la vida mía normal de cada día, no tiene nada que ver con mi vida religiosa. Otros no llegan a tal extremo, pero dicen, bueno, tienen que ver con Dios determinadas cosas. Y lo que estoy diciendo es que tiene que ver con Dios todas las cosas. Aquellas que son, digamos, más triviales para nosotros, pero aquellas también que nos han marcado más la existencia y que son más importantes. Todas tienen que ver con Dios. Busquemos primera carta a los Corintios, si lo tenéis, capítulo 4, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. El apóstol en otro sitio también dirá, y sabemos, si ahora tenemos que juzgar algo, dice el Señor, hacerlo con justo juicio, hacerlo conforme a la palabra. Si te tienes que juzgar a ti
o juzgar cualquier cosa, todo hazlo conforme a la palabra, esa palabra que es viva y cortante y penetra y discierne las intenciones del corazón y todas esas cosas. Pero el apóstol sigue diciendo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. La conciencia no es un juez bueno, la conciencia la podemos endurecer, la conciencia la podemos tener acostumbrada a cosas malas, la conciencia la podemos tener cauterizada y decir que ciertas cosas no son importantes y no afectan para nada nuestra relación con Dios. La conciencia, aunque no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vemos que aquí también el apóstol une la omnisciencia de Dios con el juicio de Dios. Hay muchos pasajes de Escritura que viene esto así. Dice que no juzguemos nada, que el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas, eso es la omnisciencia de Dios, y entonces cada uno recibirá según haya hecho y recibirá o no la alabanza de Dios. Así que no solo todo es conocido por Dios, sino que todo tiene que ver con Dios. Y dice Pablo en la carta a los Romanos que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres sin acepción de personas. Primera cosa. El segundo aspecto, vuelvo a Hebreos, digamos el más inmediato que nos viene a nuestra mente, es que el escritor de Hebreos, está hablando ahí del juicio final. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, y todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, primer aspecto, todo tiene que ver con Dios. Segundo aspecto, de todo tendremos que dar cuenta delante de Dios. Esto también, la Biblia está llena de este mismo asunto, ¿verdad? Si nos vamos al libro de Apocalipsis, podemos leer lo que dice Juan en su visión, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, Apocalipsis 20:12, leemos que dice Juan: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vemos entonces, ¿no? Hay un juicio y de todo habrá que rendir cuentas. Hay unos libros en donde están escritas todas las cosas, porque todo tiene que ver con Dios, y hay unos libros que serán abiertos, eso es cierto, de que está todo escrito y de que serán abiertos y de que todos seremos juzgados según nuestras obras. Así que digo, toda palabra, todo pensamiento, toda acción, lo más trivial, lo más imperceptible, las cosas más importantes, todas serán juzgadas. Y así como la omnisciencia de Dios nos debe llevar a vivir en santidad, el conocimiento interior de que tendremos que estar ante el juicio de Dios también nos debe ayudar a vivir en santidad. La Biblia dice que durante la vida podemos estar haciendo dos cosas: o por nuestro corazón endurecido, estar atesorando ira para el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios. Eso es una cosa. O la otra cosa que podemos hacer es estar amontonando en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y tendremos que ver qué es lo que estamos amontonando, o qué es lo que estamos atesorando, o qué es lo que estamos guardando, si una cosa u otra cosa. Así que por lo que es la palabra de Dios, viva, cortante y demás, porque todo está en la presencia de Dios, porque todo tiene que ver de un modo u otro con Dios, y porque todos seremos juzgados por Dios, no podemos descuidar una salvación tan grande cayendo en el ejemplo de los israelitas. Esa es la advertencia que nos está haciendo el escritor. Ha dejado el tema principal el Señor Jesucristo y ha dicho: tened cuidado, porque aunque queda un reposo, que no os pase como aquellos que no prestaron atención ni a la palabra de Dios, ni al Dios de la palabra, ni al juicio que decía Dios. Así que nosotros tenemos que esforzarnos con temor y temblor por nuestra salvación, y tenemos que servir a Dios agradándole con temor y reverencia, dice la misma carta a los Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Bueno, pues dicho esto, hablo un poco acerca de Dios como juez, de su justicia y de su juicio. Está claro, ¿no? Todos tendremos que dar cuenta de la justicia de Dios, del juicio de Dios y de Dios como juez. Podríamos hablar durante muchas horas. Se pueden decir muchas cosas acerca de la justicia de Dios y acerca del juicio y acerca de Dios como juez. Pero la primera pregunta que todos debemos hacernos es si creemos o no en ese juicio. Y seguramente todos diréis, claro que sí, que creemos, ¿no? Pues digo que es una pregunta que tendremos que hacernos con frecuencia, tenerla presente, porque no faltan cristianos que viven y actúan como si no creyeran que hay ese juicio. Como el necio que decía antes, que dice en su corazón no hay Dios. El que se llama cristiano no es capaz de decir no hay Dios, pero a veces vive y actúa y piensa y hace todas las cosas como si no fuera a haber un juicio de Dios. No faltan cristianos que no les importa que se les hable de Dios como el Padre, que ciertamente es como el Padre, incluso como el amigo, o el consolador, o el que tiene misericordia, o el que nos sostiene, o el que nos apoya, o el que nos promete. Pero cuando se le habla de Dios como juez ante quien hay que dar cuenta, ya no les gusta tanto esa cosa. Ese aspecto ya, pues, lo rechazan, fruncen el ceño y ya no lo quieren. Bueno, pues, nosotros que creemos en eso, tendremos que creer lo que dice la palabra. Y pocas cosas hay en la palabra de Dios que se repita tanto como que hay un juez y hay un juicio y se hará justicia. De principio a fin de la Biblia se hace referencia a este asunto. Antes he citado las palabras de Abraham, ¿no? Abraham le dijo a Dios, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo, pero aparece en la Escritura esta palabra para Dios. Se dice muchas veces que Dios es el juez. Vamos a ver un par de pasajes, acompañarme al libro de los jueces. En un altercado que hubo entre el pueblo de Dios y los amonitas, Jueces capítulo 11, uno de los que fueron jueces de Israel, Jefté, un hombre de una procedencia un poco oscura, pues en el capítulo 11, versículo 27, habló así a los amonitas que venían a invadir al pueblo de Israel. Y dijo, Jueces 11, 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Dios, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Abraham tenía claro que Dios era el juez. Jefté tenía claro que Dios era el juez. Si vamos a los libros de los Salmos, los salmistas en más de una ocasión también hablan de Dios como juez. No lo vamos a buscar, pero leo, por ejemplo, un pasaje en el Salmo 75, que dice, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Es prácticamente lo mismo que dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Prácticamente eso es lo que comienza diciendo el salmista. No hagáis alarde de vuestro poder, ni vayáis con el cuello levantado con vuestro orgullo, porque el enaltecimiento viene de Dios. Dios es el juez y Dios es el que humilla a uno y a otro enaltece. Y en la misma carta a los Hebreos, cuando se nos dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, se dice que también nos hemos acercado a Dios, que es el juez de todos. Así que no debe caber duda de que eso, Dios es el juez. Pero no solo la Biblia dice que Dios es el juez, sino, repito, de principio a fin lo que vemos es a Dios actuando como juez. ¿Cuándo comenzó Dios a actuar como juez? Nada más que comenzó la historia, ¿verdad? Aunque también actuó mostrando su misericordia en la promesa de redención. Pero cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios hizo juicio, Dios los expulsó del paraíso y Dios pronunció maldiciones sobre la tierra y sobre el trabajo. Dios actuó como juez, ¿verdad? No actuó como juez con el mundo antiguo depravado enviando al diluvio, no actuó como juez en Sodoma y Gomorra, no actuó como juez en muchísimas ocasiones con su propio pueblo. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? ¿Qué pasó con Coré cuando hizo aquella rebelión? ¿Qué pasó con Acán cuando quiso esconder
cierta riqueza? ¿Qué le pasó a toda la nación de Israel cuando fue deportada en cautiverio a los asirios? ¿Qué le pasó a la nación, a todo el reino de Judá cuando fue llevado cautivo a Babilonia? Y así una y otra vez hasta que llegamos al libro de Apocalipsis, porque lo que más se ve en el libro de Apocalipsis, ¿qué son? Sino los juicios de Dios, ¿no? No se repite una y otra vez. Así que no solamente es en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también. Faltaría tiempo para ver los ejemplos, ¿no? ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? ¿Qué le pasó a Herodes? ¿Qué le pasó a muchos hermanos en la iglesia de Corinto? Algunos pretenden decir que el Dios del Antiguo Testamento era muy severo y muy justiciero, dicen algunos, pero no es así el Dios del Nuevo Testamento. Entonces dice, bueno, no tienen nada que ver uno con otro, como que no tienen nada que ver. Y algunos dicen, es que los profetas y Salomón y todos aquellos hablaban mucho de la justicia de Dios, pero en el Nuevo Testamento no hay tanto. Os voy a leer un pasaje en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, en su capítulo 11, cuando habla Salomón a los jóvenes, capítulo 11, versículo 9, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Lo mismo que hemos leído en Hebreos, ¿verdad? Todas las cosas, por todo tenemos que dar cuenta y todo tiene que ver con Dios. No hay nada que hagamos o pensemos o digamos que no tenga que ver con Dios. Y en el capítulo 12 de ese mismo libro de Eclesiastés, al final, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Antiguo Testamento. Pero vamos al Nuevo Testamento y digo, la idea no desaparece. Y precisamente el que más habla del infierno y de la ira venidera y del juicio venidero y del juicio que habrá tras la resurrección es el mismo Señor Jesucristo. Y hay multitud de pasajes que pueden confirmar esto. Busquemos un par de ellos nada más. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, el Señor Jesucristo dice, versículo 22, digo que hay muchísimos versículos que hablan de este asunto, pero aquí tenemos palabras del Señor Jesucristo, que dice, Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Daniel ya lo decía, unos se levantarán para vergüenza y confusión perpetua y otros para salvación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Santiago nos dice, el juez está delante de la puerta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice que Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pedro, los apóstoles en su predicación, siempre incluían la idea del juicio. Cuando Pedro fue a casa de Cornelio, después de hablarle de Cristo, le dijo que es el que Dios había puesto por juez de los vivos y los muertos. Y el apóstol Pablo, cuando estuvo predicando en Atenas, terminó diciendo, antes de que se rieran de él, de que ha establecido a una persona que es el Señor Jesucristo, el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y finalmente, no debemos pasar por alto que donde mejor se ve el juicio de Dios y la justicia de Dios y a Dios como juez es precisamente, ¿dónde? Y decimos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se ve el amor de Dios, claro que sí, se ve la misericordia, pero se ve ahí el juez inflexible que no se salta su propia ley y que hace justicia de forma estricta en la cruz de Cristo. Así que volvemos a Hebreo, todas las cosas están desnudas y abiertas ante este juez. ¿Y cómo será este juez? Pues comparándolo con los jueces humanos, de los cuales
sabemos algo, aunque quizás no estemos muy acostumbrados, pero sabemos algo, pues podemos decir varias cosas acerca de este Dios como juez. Primera cosa, Dios es un juez que tiene toda la autoridad suprema. ¿Es cierto? Es el Tribunal Supremo, porque es el hacedor de todo, el propietario de todo, el que ha dictado las leyes y el que ha dicho cuáles son las recompensas y los castigos por guardar o no guardar las leyes. ¿Qué sucede en nuestros países? Pues dos cosas. Normalmente la legislatura y la jurisprudencia van por separado, por lo menos en teoría, dicen, después no es cierto. Después vemos, en nuestro país lo vemos con frecuencia, como la corrupción que hay hacen que las leyes se hagan de una forma y que los jueces dicten sentencia de acuerdo a los intereses de los que hacen las leyes o a otras muchas cosas. No me voy a meter en eso. La legislatura y la jurisprudencia van por separado, pero en el caso de Dios no es así. Dios es el que legisla y Dios es el que juzga. Y no hay un tribunal superior al que acudir o al que recurrir. Vemos, digamos, por poner una palabra no demasiado brusca, la broma que hay muchas veces con los juicios, ¿verdad? Un juez dicta justicia, dicta sentencia y se recurre al tribunal inmediatamente superior. Y si ese tribunal inmediatamente superior no hace las cosas como a mí me gusta, pues recurro al superior. Y si no, voy al Tribunal Supremo. Y si no, voy al Tribunal de Estrasburgo. Y si no, voy a otro tribunal. Y voy buscando siempre un tribunal más grande mientras que tenga dinero y pueda ir pagándolo a ver si alguien me da la razón. Pero Dios es el Tribunal Supremo. Así que cuando Dios diga algo, cuando Dios haga justicia, no hay otra persona ni otro lugar donde se pueda acudir. Segunda cosa. ¿Qué clase de juez es Dios? Y decimos, porque así se manifiesta en la Biblia, es un Dios que se identifica con lo que es justo y con lo que es bueno. Ama la justicia y aborrece el pecado y la maldad. Tampoco nuestros jueces son así muchas veces, ¿verdad? Los jueces muchas veces, por su propia naturaleza, igual que la nuestra, no aman la justicia y aborrecen la maldad. Y además, con nuestros jueces muchas veces no hay más que dejar pasar el tiempo para que el delito prescriba. Hay por ahí un recurso ante el Tribunal Constitucional que llevan más de 10 años dando vuelta y todavía el tribunal no lo ha resuelto. No le interesa, como decía antes. El juez no ama la justicia y aborrece el pecado, sino que por intereses propios o de los partidos políticos o por cohecho o porque recibe soborno o por razones las que sean, pues el juez no ama la justicia, hace lo que sea y si es posible vamos a alargar la cosa, pero no pensemos que Dios es así. No hay cosa que prescriba delante de Dios porque por todo tendremos que dar cuenta. Tercer aspecto. Dios es un juez que tiene toda la sabiduría y tiene todos los argumentos para discernir la verdad. Nos ha dicho antes el escritor de Hebreos que está presente en todas las cosas y que por todas las cosas tenemos que dar cuenta. No es igual que los jueces nuestros. Nuestros jueces tienen que dictar sentencias sin saber todas las cosas, sin tener todos los argumentos e incluso sabiendo que muchos de los que han estado hablando en su presencia han mentido, porque se puede mentir cuando se está en un tribunal. Si no estás como testigo, si estás como acusado, tú puedes mentir, tú puedes hacer lo que quieras. Pero no es posible engañar a Dios, ¿verdad? No hay tribunal superior. Dios sabe la verdad, Dios está por la verdad y por la justicia y a Dios no se le puede engañar. No puede uno andar con alegaciones, con excusas o con justificaciones. Y finalmente, ¿qué clase de juez es Dios? Pues es un Dios, es un juez que tiene poder para ejecutar la sentencia, cosa que tampoco sucede, por desgracia, muchas veces en nuestro país y en las sociedades. Vemos, ¿verdad? Un juez dicta sentencia y cuando la autoridad que tiene que poner en marcha esa sentencia tiene que hacerlo, pues no se hace. Falta poder o falta lo que sea o sobra otras cosas, pero se dicta sentencia y la sentencia no se ejecuta. Pero Dios no es así. Dios no va a tener falta de poder ni va a tener otras razones para decir esto voy a hacer y después no lo va a hacer. Dios es el ejecutor, Dios es el que legisla, Dios es el que sentencia, Dios es el que pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice en la carta a los romanos,
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este es el juez ante quien todos hemos de dar cuenta. He dicho antes, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si nos lo creemos. Pero acabo de decir, todos hemos de dar cuenta. ¿También los cristianos? ¿Qué pensáis? Y la Biblia dice, ¿también? Los incrédulos, he dicho antes, la mayoría se quitan esa idea de Dios de encima. No quieren pensar en el juicio ni en que tienen que dar cuenta, pero por desgracia muchos cristianos también se quitan esa idea de encima, cuando está escrito que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dijo Pablo escribiendo a los Corintios, todos, y todos se incluía él y aquellos a quienes escribía, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues este es el poderoso argumento que utiliza el escritor de la carta a los Hebreos. Dice, tened presente como creyentes que la palabra de Dios es de Dios y tiene estas características y no podemos descuidar una salvación tan grande. Tened presente que Dios es omnisciente, tened presente que todo tiene que ver con Dios y tened presente que Dios juzgará todas las cosas, también a vosotros. ¿Se puede poner otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo? Dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento más que el que está puesto, ¿verdad? Jesucristo es el fundamento de ti y de mí si somos creyentes. Pero dice, pero cada uno mire cómo edifica encima. Cada uno mire lo que está haciendo con su vida, porque se puede edificar con oro, plata, con hojarasca, con heno o con cosa. Y la obra de cada uno se probará. Es lo mismo que decir, habrá un juicio final. Y será probada, y algunos se salvarán como por fuego. Así que el juicio final debe influir en nuestra forma de vivir. No es un invento que se inventó nadie, los hombres, algún hombre, algunas personas para amedrentar a los niños o a las personas cuando son mayores. No es eso, es lo que dice Dios. Es que el juicio tiene que ser, porque si no, no sería Dios. Es que Dios, el Dios que aparece en la Biblia, tiene que ser juez que juzgue. El juicio no hace más que mostrar el carácter de Dios. El juicio da sentido a la vida. El juicio dará satisfacción a tantas personas que siempre dicen, bueno, hay que ver que no hay justicia. ¿No dice eso mucha gente? Todo el mundo desea que haya justicia, sobre todo si piensa que la justicia le va a ser favorable. Pues el juicio de Dios dará plena satisfacción a todos los deseos de justicia. Lo que pasa es que más de uno se encontrará con una sorpresa. Y finalmente quiero destacar, lo he leído en Juan 5:22, aparece también en otros pasajes, que el juicio le va a corresponder al Señor Jesucristo. Dios es el juez, pero todo juicio ha dado al Hijo, para que los que honren al Hijo honren también al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre, y el que no honra al Padre no honra al Hijo. Todo juicio ha sido dado al Hijo. Y el mismo Señor, acompañadme en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, habla de este asunto, aunque también habla en otros muchos lugares. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso dice el Señor de sí mismo, y repito que hay otros muchos pasajes donde se habla de este mismo asunto. El Señor Jesucristo es ese juez supremo, ese juez que va por toda la verdad, ese juez que no puede ser engañado, que no va a cambiar su sentencia, que tiene poder para aplicar la sentencia porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y la tierra. El Señor Jesucristo, que ha conocido en sí mismo cómo es el juicio de Dios, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo será el juez.
Y si el mensaje en la antigüedad, el mensaje de Dios a su pueblo, lo tenemos en el libro del profeta Amós, no lo vamos a buscar, pero en una ocasión Dios se dirige a su pueblo por medio del profeta y le dice: estáis viviendo mal, no os estáis volviendo a mí. Os he dejado sin agua, sin lluvias, y vosotros seguís lo mismo. Os he dejado sin alimento y seguís lo mismo. Y os estoy haciendo estas cosas y vosotros seguís lo mismo. Y como seguís lo mismo, el mensaje es: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós capítulo 4, versículo 12. Pues el mensaje para nosotros hoy es: prepárate para venir al encuentro del Cristo resucitado. Prepárate para eso. Porque el Señor dice que el siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no hizo, recibirá muchos azotes. Conclusión final. Dice la carta a los Hebreos: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que el Señor Jesucristo es el juez, y este juez es santo y puro. Y nosotros no somos ninguna de las dos cosas. ¿Qué esperanza entonces puede tener alguien si el Señor, además de ser el Creador y el juez, no es también el Salvador? Y como dice la carta a los Hebreos, y ya nos entenderemos si el Señor lo permite, el fiel sumo sacerdote. Si no podemos, nadie puede esconderse delante del juez, ni nadie puede manipular al juez, ni nadie puede hacer que el juez funcione de otra manera, necesitamos un sumo sacerdote. Si todas las cosas están abiertas ante su presencia, como decíamos el otro día, la palabra abierta significa pues estar con la cabeza hacia atrás, con la garganta expuesta a la espada de la justicia de Dios. Si así estamos todos necesitamos, por tanto, un sustituto que pague por nosotros. Pero si volvemos a la carta a los Hebreos, si no lo tenéis abierta, buscarla, miremos cómo continúa el pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, y ya comienza de nuevo con lo que es el tema central de la epístola. Por tanto, ¿qué quiere decir este por tanto? Pues por tanto, porque no somos suficientes, porque Dios es omnisciente, porque tenemos que comparecer ante su juicio y porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y decimos, gracias a Dios que tenemos este gran sumo sacerdote. Pero por eso, porque lo tenemos, retengamos nuestra profesión. Vuelve a repetir lo de retener hasta el fin nuestra confianza del principio. No te duermas en los laureles pensando que, como dijiste que una vez eras cristiano, o te bautizaste, o durante 3 años estuviste muy implicado en las cosas del Señor y en las cosas de la Iglesia, no digas, bueno, pues ya tengo suficiente. No dice eso. Por tanto, porque tienes este gran sumo sacerdote, sigue adelante hasta el fin, retén tu profesión. Y no te quejes si tienes problemas. Acordémonos que la carta a los Hebreos fue dirigida en primer lugar a creyentes judíos convertidos con muchos problemas a causa de su fe. No te quejes tanto si tienes problemas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por tanto, porque esto es lo que tienes, practica la oración. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Así que esta es la lección. Hay un juez que salva. Hay un redentor que al mismo tiempo es el juez. Si ahora huimos del juez, el juez nos alcanzará con su justicia. Lo mejor que hacemos ahora es acercarnos cada vez más al que es también nuestro Redentor. Porque si somos hallados en Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra para gloria suya y edificación nuestra, y si está en su voluntad, para salvación también de otras personas. Que así sea.